Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos, el canal donde desentrañamos las mentes que definieron el arte de la guerra. Hoy exploraremos la vida de Georgi Chukov, el legendario mariscal soviético que llevó al Ejército Rojo a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a desafíos titánicos. Antes de desplegar nuestras estrategias, apoya nuestra causa dejando un like y suscribiéndote a Estrategos. Juntos, avanzamos hacia nuevas historias de grandeza militar. Preparen la marcha, que comienza la historia de Chukov. Primera parte. Imagina una aldea perdida en el corazón de la Rusia imperial, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Allí, entre campos de trigo y casas de madera, nació en 1896 un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Georgi Konstantinovich Chukov, y su vida sería un reflejo de las luchas, sacrificios y transformaciones que marcaron a Rusia en el siglo XX. Pero antes de convertirse en el general de acero, antes de comandar ejércitos y derrotar al nazismo, hubo un niño humilde, criado en la adversidad, que aprendió a luchar desde su primera infancia. Este es su comienzo. Georgi Chukov nació el 1 de diciembre de 1896 en Strelkovka, una aldea remota en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú. Era el hijo de Konstantin Chukov y Ustinia Artemieva, campesinos pobres que vivían al límite de la subsistencia. Su hogar, una pequeña cabaña de madera, albergaba más de penurias que de comodidades. Desde niño, Georgi conoció la dureza de la vida rural. Su infancia transcurrió entre jornadas interminables en los campos y noches frías en las que las historias al calor del hogar eran su único consuelo. La educación formal era un lujo que pocos en Strelkovka podían permitirse, pero su madre, una mujer decidida, insistió en que aprendiera a leer y escribir. Fue ella quien sembró las semillas de la ambición en su hijo. Chukov caminaba kilómetros para asistir a una escuela rural improvisada. Allí, rodeado de otros niños campesinos, mostró un talento natural para el aprendizaje, pero también una voluntad férrea. Sin embargo, a los 11 años, su vida dio un giro. Fue enviado a Moscú a trabajar como aprendiz de peletero. En la ciudad, el joven Georgi conoció un mundo de desigualdades, pero también comenzó a soñar con algo más grande que el campo que había dejado atrás. En 1914, la Primera Guerra Mundial sacudió al mundo, y el Imperio ruso no fue la excepción. Para millones de campesinos, la guerra significó un cambio radical, y para Georgi Chukov representó el comienzo de una nueva etapa. En 1915, con solo 19 años, fue reclutado por el ejército zarista. Chukov fue asignado a una unidad de caballería, una rama prestigiosa pero peligrosa. Aunque entró como un simple soldado, rápidamente demostró su valía. En el frente oriental, enfrentándose al ejército alemán, el joven Georgi destacó por su coraje y determinación. En una ocasión, bajo un intenso ataque enemigo, lideró a su escuadrón en un contraataque que resultó crucial. Este acto de valentía le valió la Cruz de San Jorge, una de las mayores distinciones del ejército zarista. Era un reconocimiento que marcaba el ascenso de un joven campesino a las filas de los soldados distinguidos. Sin embargo, mientras Chukov se ganaba el respeto en el campo de batalla, el Imperio ruso comenzaba a tambalearse. La guerra no solo estaba destruyendo vidas, sino también el sistema político que había gobernado Rusia durante siglos. En 1917, mientras Georgi aún servía en el frente, estalló la Revolución Rusa. El zar Nicolás II abdicó y el país cayó en el caos. Chukov, como tantos otros soldados, fue testigo del colapso de un orden que parecía eterno. Tras la Revolución de Octubre, el poder pasó a manos de los bolcheviques. Georgi regresó a casa brevemente, pero pronto se unió al Ejército Rojo, el brazo armado del nuevo régimen soviético. Su decisión de apoyar a los bolcheviques no fue solo ideológica, sino también pragmática. El Ejército Rojo ofrecía una oportunidad para aquellos dispuestos a demostrar su lealtad y habilidades. En el Ejército Rojo, Chukov comenzó a destacar no solo por su disciplina, sino también por su capacidad de liderazgo. Fue asignado a una unidad de caballería, donde desarrolló tácticas que serían fundamentales en la Guerra Civil Rusa, un conflicto brutal que enfrentó al Ejército Rojo contra los ejércitos blancos,
apoyados por potencias extranjeras. Entre 1918 y 1921, Rusia fue un campo de batalla interminable. Georgi Chukov, ahora un oficial subalterno, participó en algunas de las campañas más cruciales de la guerra civil. En el caos de estos años, aprendió lecciones que marcarían su carrera militar: la importancia de la logística, la disciplina y la adaptación táctica. Una de las experiencias que definió a Chukov ocurrió durante una ofensiva contra las fuerzas blancas en Siberia. En condiciones extremas de frío y falta de suministros, lideró a su unidad con una tenacidad que impresionó a sus superiores. Su habilidad para mantener la moral y encontrar soluciones en medio del caos comenzó a destacar. Chukov no solo estaba aprendiendo a sobrevivir, estaba aprendiendo a liderar. Los bolcheviques, en su esfuerzo por construir un nuevo ejército, valoraban a líderes como él, prácticos, disciplinados y leales a la causa. En 1921, al final de la Guerra Civil Rusa, Georgi Chukov no era ya el joven campesino de Strelkovka. Había recorrido un camino extraordinario, desde los campos de trigo de su infancia, pasando por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, hasta convertirse en un líder respetado en el Ejército Rojo. Su historia era un reflejo del cambio radical que vivía Rusia, una nación que dejaba atrás el pasado imperial para adentrarse en un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Segunda parte. En la Unión Soviética de entreguerras, los campos de batalla ya no eran el único lugar donde se libraban las guerras. Las intrigas políticas, las purgas y los cambios radicales moldeaban un ejército que se preparaba para enfrentarse al mundo. En este escenario tenso y peligroso, Georgi Chukov comenzó su ascenso como uno de los estrategas más brillantes del siglo XX. En este episodio, exploraremos cómo Chukov no solo sobrevivió, sino que prosperó en una era donde un solo error podía costarte la vida. Tras la Guerra Civil Rusa, el Ejército Rojo estaba en plena transformación. Pasar de una fuerza revolucionaria improvisada a un ejército moderno requería líderes capaces y visionarios. En 1922, Georgi Chukov, ya reconocido por su valentía y disciplina, ingresó en las academias militares soviéticas para perfeccionar sus habilidades. En la Academia Militar Frunze, Chukov se sumergió en el estudio de tácticas, estrategia y logística. Allí, absorbió como una esponja las enseñanzas sobre las guerras modernas, especialmente el uso coordinado de infantería, caballería, artillería y más tarde los tanques. Era un alumno excepcional, no por su brillantez académica, sino por su pragmatismo. Chukov no solo estudiaba para entender la teoría, sino para aplicarla en el campo de batalla. En esos años, comenzó a formarse una de sus características más distintivas: su capacidad para combinar los principios clásicos de la estrategia militar con la tecnología emergente. En un ejército que aún veneraba la caballería, Chukov ya vislumbraba el potencial de los tanques y la artillería móvil. En la década de 1930, sus habilidades lo llevaron a asumir puestos de mando clave, desde la supervisión de maniobras militares hasta la formación de unidades mecanizadas. Chukov comenzó a ganarse una reputación como un oficial duro pero efectivo. Su ascenso era imparable, pero en el horizonte se cernía una amenaza que no se combatía en el campo de batalla: las purgas estalinistas. Entre 1937 y 1938, el régimen de Stalin lanzó una brutal campaña para eliminar a quienes consideraba enemigos internos. Nadie estaba a salvo, y el Ejército Rojo fue uno de los objetivos principales. Más de 30.000 oficiales fueron arrestados o ejecutados, incluidos algunos de los más brillantes estrategas de la época. Para Chukov, estos años fueron una prueba tanto de carácter como de inteligencia política. A diferencia de muchos de sus colegas, Georgi mantuvo un perfil bajo, evitando polémicas y demostrando una lealtad incuestionable al régimen. Su enfoque pragmático y su habilidad para cumplir con las expectativas sin llamar la atención innecesaria lo salvaron de las garras de la NKVD. Pero sobrevivir no era suficiente. Chukov debía demostrar que era indispensable. Aprovechó este periodo para reforzar sus lazos con figuras clave y consolidar su reputación como un oficial que cumplía órdenes, pero también como alguien que entendía las necesidades del ejército en una era de cambios tecnológicos y estratégicos. Cuando el humo de las purgas comenzó a disiparse,
Zhukov era uno de los pocos oficiales que habían emergido no solo ilesos, sino fortalecidos. Mientras otros caían, él ascendía, convirtiéndose en un testimonio viviente de que incluso en un régimen paranoico, la habilidad y la prudencia podían ser una armadura eficaz. En 1939, las tensiones fronterizas entre la Unión Soviética y Japón alcanzaron un punto crítico en la región de Khalkhin-Gol, en Mongolia. Este conflicto sería la primera gran prueba de Zhukov como comandante en un escenario internacional. Lo que estaba en juego no era solo la frontera, sino también el prestigio de la Unión Soviética frente a Japón. Zhukov, entonces un general relativamente desconocido, fue enviado a liderar las fuerzas soviéticas. Desde el principio, dejó claro que su enfoque sería diferente. En lugar de limitarse a defender posiciones, planeó un contraataque masivo, utilizando una combinación innovadora de tanques, artillería y aviación. Era una táctica arriesgada, pero Zhukov confiaba en su capacidad para ejecutar planes complejos con precisión. El 20 de agosto de 1939, Zhukov lanzó su ofensiva. Miles de tanques y piezas de artillería soviética se movilizaron de manera coordinada, atrapando a las fuerzas japonesas en un movimiento de pinza devastador. La batalla, que duró varios días, resultó en una victoria total para la Unión Soviética. Las tropas japonesas, superadas tanto en número como en estrategia, se vieron obligadas a retirarse. El éxito de Zhukov en Khalkhin-Gol no solo detuvo la expansión japonesa en Asia, sino que también demostró al mundo la eficacia de las tácticas soviéticas. Zhukov fue condecorado con la Orden de Lenin y se convirtió en un héroe nacional. Para Stalin, Zhukov era ahora una figura clave en la preparación de la Unión Soviética para futuros conflictos globales. Entre 1922 y 1939, Georgi Zhukov pasó de ser un oficial prometedor a uno de los estrategas más respetados del Ejército Rojo. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias, sobrevivir a las purgas y liderar en el campo de batalla lo habían consolidado como una figura esencial para el futuro de la Unión Soviética. Tercera parte. Junio de 1941. Los cielos sobre la Unión Soviética se llenaron de aviones enemigos y las tropas de la Wehrmacht avanzaban con una precisión devastadora. Era la Operación Barbarroja, el inicio de la invasión nazi. La Unión Soviética, atrapada por la sorpresa, parecía tambalearse al borde del colapso. Pero en medio del caos, emergió un líder decidido a cambiar el curso de la historia, Georgi Zhukov. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva que implicaba más de 3 millones de soldados. Las primeras semanas fueron un desastre para el Ejército Rojo. Las fuerzas soviéticas, mal preparadas y mal organizadas, sufrían derrotas abrumadoras. Para septiembre, los alemanes estaban a punto de tomar Kiev y se acercaban peligrosamente a Moscú. En medio de esta crisis, Stalin buscaba desesperadamente líderes capaces. Fue entonces cuando el nombre de Georgi Zhukov surgió como una de las pocas esperanzas para detener el avance alemán. Su desempeño en la batalla de Yelnya había demostrado su habilidad para planificar contraofensivas efectivas, incluso con recursos limitados. Nombrado comandante del Frente Occidental en octubre de 1941, Zhukov enfrentó una tarea titánica: defender Moscú. Con temperaturas cayendo bajo cero, Zhukov reorganizó rápidamente las defensas, aprovechando la llegada de tropas frescas de Siberia, entrenadas para combatir en condiciones extremas. Las órdenes de Zhukov eran claras: no retroceder ni un metro. A medida que los alemanes se acercaban, Zhukov utilizó cada recurso disponible: tanques, artillería y, sobre todo, la determinación de los soldados soviéticos. Cuando la ofensiva alemana alcanzó su punto culminante en noviembre, las tropas bajo su mando resistieron ferozmente. Finalmente, en diciembre de 1941, Zhukov lanzó un contraataque. La nieve se convirtió en un aliado, ralentizando a las fuerzas alemanas, mientras el Ejército Rojo avanzaba con fuerza renovada. Por primera vez en la guerra, la Wehrmacht sufrió una derrota significativa. Moscú estaba a salvo, y Zhukov se había ganado su lugar como uno de los grandes comandantes soviéticos. El contraataque en Moscú fue un punto de inflexión. Para Zhukov fue la prueba de que la Wehrmacht no era invencible.
Pero esta victoria no fue solo militar, también fue psicológica. Demostró a los soldados soviéticos y al mundo que la Unión Soviética podía resistir y vencer. Sin embargo, la victoria no fue fácil. Zhukov tuvo que lidiar con condiciones extremas, temperaturas de 40 grados, soldados extenuados y un suministro limitado de recursos. Pero su capacidad para mantener la moral alta y coordinar movimientos complejos bajo presión fue fundamental para el éxito. ¿Cómo logró Zhukov mantener el equilibrio entre la presión del frente y las exigencias de Stalin, quien demandaba resultados inmediatos? Su secreto era una combinación de pragmatismo, resistencia y la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dudar. Tras la defensa de Moscú, el siguiente desafío era aún mayor: Stalingrado. En el verano de 1942, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva, esta vez dirigida al sur, buscando capturar los campos petroleros del Cáucaso. Stalingrado, a orillas del río Volga, se convirtió en el escenario de una de las batallas más brutales de la historia. En septiembre de 1942, la ciudad estaba bajo asedio. Cada edificio, cada calle y cada metro cuadrado se convirtió en un campo de batalla. Zhukov, aunque no estaba al mando directo en la ciudad, jugó un papel clave en la planificación de la Operación Urano, la contraofensiva destinada a rodear al 6º ejército alemán. En noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas, siguiendo el plan de Zhukov, atacaron los flancos alemanes, defendidos por tropas rumanas y húngaras menos preparadas. El movimiento fue rápido y decisivo. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas cerraron el cerco alrededor de Stalingrado, atrapando a más de 300.000 soldados alemanes. En febrero de 1943, tras meses de resistencia desesperada, el 6º ejército alemán se rindió. Fue una victoria monumental para la Unión Soviética y un golpe devastador para Hitler. La planificación meticulosa y la ejecución precisa de Zhukov consolidaron su reputación como uno de los principales arquitectos de la victoria soviética. Pero la guerra no se ganaba solo en el frente. Zhukov entendió que para derrotar a Alemania, el Ejército Rojo necesitaba reformas profundas. Después de las derrotas iniciales de 1941, trabajó incansablemente para mejorar la estructura y la formación de las tropas. Zhukov promovió el uso coordinado de armas combinadas, infantería, artillería, aviación y tanques trabajando juntos como una máquina bien engrasada. Además, enfatizó la importancia de la disciplina y el entrenamiento constante, asegurándose de que cada soldado estuviera preparado para enfrentar al enemigo. Gracias a estas reformas, el Ejército Rojo pasó de ser una fuerza desorganizada a una máquina de guerra formidable. Estas mejoras serían cruciales en las victorias futuras, pero su implementación requirió un liderazgo firme y una visión clara, cualidades que Zhukov tenía en abundancia. Entre 1941 y 1943, Georgi Zhukov no solo defendió a la Unión Soviética de la invasión nazi, sino que también lideró los contraataques que cambiarían el curso de la Segunda Guerra Mundial. Desde la defensa de Moscú hasta la victoria en Stalingrado, sus estrategias y su liderazgo fueron fundamentales para derrotar a un enemigo que parecía invencible. Cuarta parte 1943. La guerra en el frente oriental alcanzaba su clímax. La Wehrmacht, aún poderosa, luchaba con ferocidad para mantener su dominio en Europa del Este, pero el Ejército Rojo, ahora revitalizado y liderado por comandantes como Georgi Zhukov, estaba decidido a cambiar el curso de la guerra para siempre. Este episodio es la historia de cómo Zhukov lideró al Ejército Rojo hacia la victoria final sobre la Alemania nazi, desde la épica batalla de Kursk hasta la caída de Berlín. En el verano de 1943, el mundo esperaba con tensión el desenlace de la batalla de Kursk, la mayor confrontación de tanques de la historia. Tras la derrota en Stalingrado, Hitler apostó todo a la Operación Ciudadela, un ataque diseñado para recuperar la iniciativa en el frente oriental. Zhukov, en contraste, estaba decidido a convertir esta batalla en una trampa para destruir a las fuerzas alemanas de una vez por todas. Conocido por su precisión estratégica, Zhukov supervisó la construcción de extensas defensas alrededor del saliente de Kursk, minas, zanjas antitanque y líneas fortificadas que se extendían cientos de kilómetros. Estas defensas ralentizaron y desgastaron el avance alemán, permitiendo al Ejército Rojo preparar un devastador contraataque.
El 12 de julio de 1943, en Prokhorovka, ocurrió una de las batallas más icónicas de Kursk. Miles de tanques se enfrentaron en un choque caótico y brutal. Aunque la batalla fue indecisa en ese punto, el desgaste fue insostenible para los alemanes. Con el tiempo, las fuerzas soviéticas lanzaron su contraofensiva, empujando a los nazis hacia el oeste. Kursk marcó el fin de las grandes ofensivas alemanas en el este y aseguró que la iniciativa estratégica pasara definitivamente al Ejército Rojo. Para Zhukov, Kursk no fue solo una victoria militar, sino una confirmación de que la planificación meticulosa y el uso inteligente de recursos podían superar incluso a un enemigo técnicamente superior. Era un paso crucial en el camino hacia Berlín. Tras Kursk, el Ejército Rojo inició una serie de campañas que liberarían Ucrania, Bielorrusia y Polonia, devolviendo la esperanza a millones de personas que habían sufrido bajo la ocupación nazi. Zhukov lideró la Operación Bagration en el verano de 1944, una ofensiva masiva contra el grupo de ejércitos centro-alemán en Bielorrusia. En cuestión de semanas, las fuerzas soviéticas destruyeron completamente a los alemanes, liberando Minsk y abriendo el camino hacia Polonia. La habilidad de Zhukov para coordinar enormes cantidades de tropas, tanques y artillería fue clave para el éxito de estas operaciones. No solo demostró ser un maestro en tácticas ofensivas, sino también un líder que comprendía la importancia de la logística y la moral en una guerra de tal magnitud. Para muchos soldados y civiles, el avance del Ejército Rojo significó la liberación de su tierra natal. Pero la guerra aún no había terminado. Zhukov sabía que para asegurar la victoria total, el Ejército Rojo debía llegar hasta el corazón del Tercer Reich, Berlín. En abril de 1945, el Ejército Rojo llegó a las puertas de Berlín. La capital del Tercer Reich estaba rodeada, y Hitler, encerrado en su búnker, se negaba a aceptar la derrota. Stalin, consciente del simbolismo de capturar Berlín, dio a Zhukov la responsabilidad de liderar el asalto final. La batalla de Berlín fue un enfrentamiento implacable. Zhukov lideró al primero frente bielorruso en un ataque masivo, coordinando a más de 2 millones de soldados y miles de tanques y piezas de artillería. Las calles de Berlín se convirtieron en campos de batalla, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban, combatiendo casa por casa. Finalmente, el 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas izaron la bandera roja sobre el Reichstag, simbolizando la caída del Tercer Reich. Zhukov, como representante del Ejército Rojo, recibió la rendición alemana el 8 de mayo de 1945, marcando oficialmente el fin de la guerra en Europa. Para Zhukov, la victoria en Berlín fue el clímax de su carrera militar. Había liderado a sus tropas desde Moscú hasta el corazón de Europa, superando desafíos aparentemente insuperables y consolidando su lugar como uno de los grandes estrategas de la historia. Sin embargo, la victoria también trajo nuevos desafíos. La popularidad de Zhukov como héroe militar comenzó a preocupar a Stalin, quien veía cualquier figura carismática como una posible amenaza a su autoridad. Stalin, temiendo que Zhukov pudiera acumular demasiado poder, comenzó a marginarlo políticamente. A pesar de sus logros, Zhukov enfrentó una creciente hostilidad por parte del régimen, lo que marcó el inicio de una relación complicada entre el general y el dictador. Pero Zhukov, como siempre, mantuvo su enfoque en el deber y en la reconstrucción de un ejército rojo que ahora debía prepararse para los nuevos desafíos de la posguerra. Su legado como el principal artífice de la victoria soviética en Europa era ya incuestionable. Entre 1943 y 1945, Georgi Zhukov llevó al Ejército Rojo a la victoria final sobre la Alemania nazi. Desde las llanuras de Kursk hasta las calles de Berlín, sus estrategias y su liderazgo definieron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de sus logros militares, la historia de Zhukov es la de un hombre que frente a innumerables obstáculos nunca perdió de vista su misión: defender a su patria y derrotar al fascismo. Quinta parte. La guerra había terminado, pero para Georgi Zhukov la batalla estaba lejos de haber concluido. Después de liderar al Ejército Rojo hacia la victoria, el héroe de Berlín enfrentó un nuevo enemigo: las intrigas políticas, el exilio
y la lucha por preservar su legado. En 1946, Georgi Chukov era, para muchos, el rostro de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa misma fama lo convirtió en un blanco político. Stalin, siempre desconfiado de aquellos que podían amenazar su poder, tomó medidas para despojar a Chukov de su influencia. Primero, Chukov fue degradado y enviado a posiciones menores en Odessa y los Urales, lejos del centro de poder en Moscú. Luego, fue acusado de vanidad excesiva y de acumular trofeos de guerra, cargos diseñados para desacreditarlo públicamente. Para el hombre que había dirigido la toma de Berlín, este fue un golpe humillante. Chukov pasó los últimos años del régimen stalinista en un exilio político forzado, sin acceso a sus antiguos colegas y con su legado militar bajo constante ataque. Pero aunque Stalin pudo marginarlo, no logró borrar su nombre de la memoria del pueblo soviético, que seguía viendo en Chukov al héroe invencible de la Gran Guerra Patriótica. En marzo de 1953, la muerte de Stalin marcó el inicio de una nueva era para la Unión Soviética, y con ella, un giro en la suerte de Georgi Chukov. Nikita Khrushchev, el nuevo líder emergente, vio en Chukov un aliado clave para consolidar su poder. Chukov jugó un papel decisivo en uno de los momentos más críticos de la lucha política post-stalinista, la eliminación de Lavrenti Beria, el temido jefe de la NKVD. Fue Chukov quien, en una reunión del Comité Central, arrestó personalmente a Beria, poniendo fin a su reinado de terror. Este acto no solo selló su regreso a la esfera política, sino que también reforzó su imagen como un hombre de acción al servicio del país. En los años siguientes, Chukov fue restaurado a posiciones prominentes, incluido el prestigioso cargo de ministro de Defensa. Bajo su liderazgo, se llevaron a cabo importantes reformas en el Ejército Rojo, mejorando la preparación y modernizando las tácticas militares. Fue un periodo de reivindicación personal y profesional para el hombre que muchos consideraban el más grande estratega de su tiempo. Pero la rehabilitación de Chukov no duró para siempre. En 1957, su relación con Khrushchev se deterioró debido a las tensiones políticas y a su oposición a ciertas políticas del líder soviético. Una vez más, Chukov fue retirado de sus funciones, esta vez definitivamente. El resto de su vida, Chukov la dedicó a escribir y reflexionar sobre su papel en la historia. En sus memorias, publicadas en 1969, ofreció una visión detallada de las campañas militares que lideró, al tiempo que lanzaba críticas veladas al régimen de Stalin y a las políticas que llevaron a tantos sacrificios innecesarios. Las memorias de Chukov no solo sirvieron para reivindicar su legado, sino también para iluminar las complejidades de la guerra desde la perspectiva de un comandante en el centro de los acontecimientos. Su franqueza y modestia conquistaron a una nueva generación de soviéticos, muchos de los cuales solo conocían su nombre a través de los libros de historia. En sus últimos años, Chukov se convirtió en una figura pública respetada, asistiendo a eventos conmemorativos y siendo reconocido como un símbolo viviente de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Pero también fue un hombre marcado por las traiciones políticas y las batallas internas que definieron gran parte de su vida. El 18 de junio de 1974, Georgi Chukov falleció en Moscú a los 77 años. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado estaba lejos de desaparecer. Chukov fue enterrado con honores en la necrópolis de la muralla del Kremlin, un lugar reservado para los grandes héroes de la Unión Soviética. Miles de personas acudieron a despedirse del hombre que había liderado al Ejército Rojo desde las estepas de Moscú hasta las ruinas de Berlín. En las décadas que siguieron, historiadores y líderes militares continuaron estudiando las campañas de Chukov, considerándolo un maestro de la estrategia militar. Sus innovaciones en el uso de tanques, artillería y logística redefinieron la doctrina militar soviética, mientras que su liderazgo en momentos críticos como Moscú, Stalingrado y Berlín lo consagraron como uno de los grandes comandantes de la Segunda Guerra Mundial. Georgi Chukov no solo fue un militar, sino un símbolo de resistencia y liderazgo en los momentos más oscuros de la historia. A pesar de las traiciones políticas y los desafíos personales, nunca dejó de servir a su país con valentía y determinación. Su vida, llena de altibajos, es un recordatorio de que incluso los más grandes héroes son humanos,
con defectos y virtudes que los hacen únicos. Hemos recorrido la vida de Chukov desde sus humildes comienzos hasta su papel como arquitecto de la victoria en Europa y su legado en la posguerra. Su historia es una lección de perseverancia, sacrificio y el poder de las decisiones en los momentos críticos. Gracias por acompañarnos en esta serie dedicada a Georgi Chukov. Si disfrutaste este viaje por la historia, no olvides suscribirte, compartir y dejarnos tus comentarios. Cada episodio nos recuerda que los grandes líderes no se definen solo por sus victorias, sino por cómo enfrentan las adversidades. Hasta la próxima.